La sesión pasada nos habíamos quedado en circuitos RC y habíamos hecho habíamos desarrollado algunos conceptos. Cuando tenemos un circuito RC, el circuito de carga constituye de una resistencia y un condensador. Correcto. Necesitamos saber cuando se cierra un circuito, inicia la carga y necesitamos saber en cualquier instante cuánto vale la carga del condensador. Correcto. Entonces nosotros hemos hallado que la carga del condensador en cualquier instante es igual a BC por 1 menos E a la menos T. Esto es para todo T, o sea, para cualquier instante T. Significa que cuando decimos, por ejemplo, que en el instante T igual a 0, la carga es 0. ¿Por qué? Porque la llave está abierta. Se considera como un estado estacionario. Si asumo que en el instante T igual a 0 el switch estaba abierto, se conoce como estado estacionario. Correcto. En ese instante, entonces, la carga inicial es 0. No hay carga. Un tiempo T después de haber cerrado el switch, que podría considerarse cualquier momento T, la carga adquirida sería Q de T BC por 1 menos, donde BC viene a ser la carga máxima. Q máximo. Q máximo es como si estaría conectado directamente el voltaje directamente al condensador. O sea, la carga máxima es el voltaje aplicado por la capacitancia del condensador, ¿no? Directamente, si es que no tuviéramos una resistencia. Pero como tenemos una resistencia, significa que la carga que adquiere el condensador un tiempo después está dada por esta expresión, con esta ecuación. Asciende, ¿no? Hasta cierto límite, y ese límite se conoce cuando T es infinito. Cuando el tiempo de carga es infinito, significa infinito, pues es por decir un milisegundo, ¿no? Un milisegundo es infinito. Y como yo sé que necesito cargar un cierto periodo al condensador, entonces necesitamos usar la constante de tiempo, el tau. Se conoce también como constante de relajación. En el circuito, entonces necesitamos saber cuál es el tiempo mínimo que necesito cargar el condensador. Va a depender de la resistencia y de la capacitancia. Por ejemplo, si yo tengo una resistencia de 1400 ohmios y una capacitancia de 4 microfaradios, el tau me dice que yo necesito solamente 5.6 milisegundos para poder cargar el condensador. No necesita mucho tiempo, por eso se dice tiempo infinito, ¿no? Bien. Posterior a la carga, hay una corriente que disminuye. La disminución de la corriente digamos, en el capacitor para poder cargar es igual o es inversa en este caso, ¿no? Disminuye en forma exponencial. Y sub 0, que vendría a ser la corriente máxima, también se conoce como corriente máxima por E a la menos T entre RC. Eso sería la corriente que disminuye en un instante T posterior. Eso es durante la carga. O sea, significa que cuando están ustedes cargando,
el condensador o en el circuito se está cargando, en ese mismo momento la corriente está disminuyendo en esa proporción. Ahora, ¿cómo se produce la descarga? La descarga se produce a través de otra resistencia, no necesariamente la misma, tiene que ser otra resistencia. O simplemente yo abro el switch, para cargar cierro el switch, para descargar abro el switch. En ese momento la corriente, o sea, la carga que tenía el condensador, que habíamos cargado inicialmente cerrando el switch, va a ir disminuyendo. Disminuye en esta forma proporcional, que vendría a ser a la carga máxima adquirida por E a la menos T entre RC. O la carga máxima por E a la menos T entre tau. Donde tau viene a ser igual a RC. R por C, que es la constante de relajación, constante de tiempo. Tau viene a ser entonces la constante de tiempo. Bien, entonces la corriente, digamos, durante la descarga, en la descarga, también se puede medir, ¿no es cierto? Entonces nosotros sabemos que, por concepto que acabamos de determinar, que la carga en cualquier instante va a ser igual a la carga máxima por E a la menos T RC. Esta es la carga durante la descarga. O sea, la carga, mejor dicho, el valor de la magnitud de la carga un instante T después de haber abierto el switch. Esa es la carga que yo puedo medir. Pero en ese momento también puedo medir la corriente de descarga. Y esa corriente va a ser igual a dQ dt. Sí, vendría a ser la derivada de esa ecuación. Y la carga es C por B entre RC, así. La carga máxima es la capacitancia por el condensador. Entonces la corriente en cualquier instante T va a ser igual. Esto se va, me quedaría como B entre R por E a la menos T entre RC. O I máximo por E a la menos T entre RC. En algunos libros van a encontrar como menos I sub 0 amperios. Ahí está. Esa es la corriente en el instante posterior a haber abierto el switch. Ese es para durante la descarga. Pero en el circuito RC hay una pérdida de energía. Veamos entonces la energía disipada por efecto Joule.
Ojo que este efecto Joule está presente en todos los circuitos. Entonces, entre el instante t y t más diferencial de t, ¿qué tenemos? Tenemos que la diferencial de la energía es proporcional a la resistencia y la corriente al cuadrado por diferencial de t. Y I viene a ser dq de t al cuadrado. Y la corriente, que vendría a ser el voltaje entre la resistencia por E a la menos T entre RC al cuadrado, diferencial de T. Es decir, este sería voltaje entre R cuadrado por E a la menos 2T entre RC. Todo esto por dt. Entonces la diferencial de energía va a ser igual al voltaje al cuadrado entre R por E a la menos 2T entre RC dt. Esa vendría a ser la energía que se está disipando en la resistencia. O sea, la energía infinitesimal. Pero la energía total que se pierde, energía total disipada, va a ser la sumatoria de todas esas decremento de energía que se está perdiendo. Va a ser igual a la integral de E a la menos 2T entre RC. Como la energía alcanzada es en un instante pequeño, entonces esa energía que se va a disipar consideramos que el tiempo que se toma, ¿no?, para medir es infinito. Infinito, pues, como les explicaba, pues un milisegundo, ¿no? Listo, hay que integrar esta expresión y acá vamos a obtener que este es igual a 1/2 de la capacitancia por B cuadrado. Entonces la energía que se disipa en el condensador va a ser 1/2 de Q por B cuadrado. 1/2 de C por B cuadrado. Pero
La capacitancia es Q sobre B. En función de la carga, tendríamos un medio de C por Q cuadrado entre C cuadrado. Tendríamos un medio de Q cuadrado entre C. Y esto también es igual a un medio de Q por B. Ahí está. Esa es la energía que se disipa por efecto Joule. ¿Qué significa esto? Significa que la resistencia en el circuito consume la mitad de la energía que se suministra. Que se suministra con el generador o fuente. Para cargar el capacitor. En este caso, para cualquier valor de R. Ahí está. ¿Qué significa entonces que la energía disipada por efecto Joule? Significa que durante el proceso de carga, que se tiene que cargar, que obviamente en un circuito se tiene que cargar el condensador, la resistencia, cualesquiera que sea el valor de la resistencia, esta resistencia consume la mitad de la energía suministrada. Ahí está, un medio de Q por B. Siempre va a producirse, es decir, el efecto Joule es un efecto que no hay, no hay forma de eliminar, imposible. Porque en todo circuito siempre es, obviamente, por las características de los materiales que se usan, no tenemos materiales, digamos que son superconductores, entonces no hay forma. Vamos entonces a ver algunas aplicaciones para que quede claro esta parte del concepto.
Veamos entonces un ejemplo. Bien, tenemos un circuito que contiene a un capacitor. Dice, en el circuito de la figura, hallar en el estado estacionario A, la carga, B, la diferencia de potencial entre las placas del condensador, C, la energía almacenada en el mismo. Si se quita el condensador y se unen sus bornes, calcular la intensidad en las distintas ramas. Comprobar que la energía por unidad de tiempo suministrada es igual a la disipada. ¿Correcto? A ver, veamos la solución. Vamos a considerar este borne A B, C y D. Así. Entonces, en el estado estacionario A, vamos a poner A. Nos piden hallar la carga, la diferencia potencial entre las placas y la energía almacenada en el mismo. Cálculo de la carga, cálculo de la diferencia potencial y cálculo de la energía almacenada. Correcto, entonces, ¿qué hacemos? A ver, vamos a empezar de la figura. En el estado estacionario, en el instante t igual a 0, la llave estaba abierta, ¿correcto? En el instante t igual a 0, la llave se cierra. En t igual a 0, se cierra la llave. Es decir, el switch. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, vamos a dibujar por acá. Tendríamos vamos a poner acá, en la malla,
AB, C, D, A. A, B, C, D, A. Tenemos una resistencia interna de 1 ohmio y una fuente de 24 voltios. Y abajo tenemos una fuente de 18 voltios, una resistencia interna de 0,5 ohmios y una resistencia externa de 2,5 ohmios. Y nos falta otra resistencia externa que sería de 2 ohmios. Así. A ver. Cuando estamos entonces en el instante t igual a 0, pasa corriente. Y estamos analizando la malla A, B, C, D. A, B, C, D. Ahí. Y esta es nuestra fuente, nuestra batería o fuerza electromotriz de 24 voltios y esta sería la fuente de 18. Entonces, por convención, la corriente sale de la fuente de mayor voltaje. Y es una corriente que circula. Solamente en esta malla. Ya está. Hay que aplicar Kirchhoff. Entonces, de Kirchhoff, ¿qué se tiene? Que la caída de tensión entre A y B más la caída de tensión entre B y C más la caída de tensión entre C y D más la caída de tensión entre D y A, esta debe ser 0. Una vez que ustedes han indicado el sentido de la circulación de la corriente, entonces ponen más, menos, más, menos. Acá sería más, menos, más, menos. Ya está. ¿Cuánto es entonces la caída de tensión entre A y B? Según este convenio, no se olviden, por convenio. ¿Qué significa el convenio? Para la resistencia, para la fuente. Tengo la resistencia y tengo mi fuente. Observen acá. Si este es el sentido de la corriente, vamos a poner I, que va de A a B, entonces acá habría una caída de tensión menos IR. Estando así establecida la corriente y yo voy en sentido contrario, sigo
En el sentido contrario, acá tendré incremento del voltaje, I por R. Eso sería para la resistencia. Pero si ustedes están en la dirección de la FEM, si este es el sentido de la corriente, será más E. Pero si yo voy en sentido contrario, o sea, voy en el sentido contrario, vamos a poner acá CD. Si voy de C a D en la dirección de la corriente, hay incremento de la corriente, del voltaje, así, más C. Pero estando establecido la corriente, yo voy en sentido contrario, sería menos E. ¿Están observando? Entonces, esta es la corriente. Estoy en el terminal entre A y B. Entonces, mi corriente va en ese sentido. Va de más a menos. Si va de más a menos, será menos E. Y en la corriente sería menos I por 0.5. Estoy entre A y B. Ahora, y está esto. Ahora voy a analizar la caída de tensión entre B y C. Corriente. Y más, de más a menos, menos I por 2.5. Ya estoy en el terminal de C a D. De C a D. De más a menos, igual. Menos I por 2. Ahora estoy entre el terminal de y A. Estoy en este sentido. Estoy yendo en el sentido para la FUEM de menos a más. Será más 24. Y para la resistencia menos 1 menos I por 1 igual a 0. ¿Se entendió, chicos? Sí, ¿Aló? profe. Ok, ya está. Ahora lo único que queda es agrupar, pues. Acá tengo menos 0.5 más menos 2.5, acá tengo 3. Más 2, 5. Más 1, 6. Al otro lado pasa como 6i. Y acá tendría 24. Ah, no, me falta, pues, ¿no? Este de acá es 18. Esta E. Este 18. 24 menos 18 quedaría 6. ¿Está bien o no? Estoy restando 24 menos 18. Me queda 6. Por lo tanto, la corriente es de 1 amper. Ahí está. Ya tengo la corriente. Entonces necesito hallar, dice, en el estado estacionario la carga, la diferencia potencial entre las placas del condensador y la energía que almacena en el mismo. Necesito primero entonces hallar la diferencia potencial entre A y C.
Bien. Para hallar la diferencia potencial, o para hallar la carga, necesito conocer la diferencia potencial entre A y C. Entre A y C. Entonces, diferencia de potencial entre A y C. ¿A qué es igual? Va a ser igual al voltaje entre A y B más el voltaje entre B y C. Estoy en este ramal, entre A y C. ¿Puedo trabajarlo por arriba o puedo trabajarlo por abajo? Porque la diferencia potencial entre este terminal A y C va a ser lo mismo. Entonces estoy trabajando entre A más B, o sea, la diferencia potencial entre A y C va a ser igual a la caída de tensión entre A y B más B y C. AB más BC. Entonces, la caída de tensión entre A y B va a ser 18 más la resistencia por la corriente, que es 1, más en 2.5 por 1. 21 voltios. Correcto. Entonces la diferencia potencial entre A y C es igual a 21 voltios. Ahora, necesito saber cuánta carga hay en el capacitor. Esta es la fuente, la resistencia externa, y el capacitor. Estoy en el terminal A y C. Así, A y C. Y esta es de 12 voltios y este de 0.5 ohmios. Y esta capacitancia C. Ahí está. Yo he hallado la diferencia potencial entre A y C. La corriente que es establecida sirve para cargar el condensador. Adquiere una carga más Q. Y por acá ya no pasa corriente. I igual a 0. Correcto. Entonces, en esta configuración, la diferencia potencial entre A y C va a ser igual a la caída de tensión en el capacitor.
que es la carga entre la capacitancia menos la caída de tensión en el condensador. Perdón, en la batería. Ya está. Y esta caída de tensión entre A y C es 21. Y de ahí obtenemos Q entre C va a ser igual a 33. Donde la carga va a ser igual a 33 veces la capacitancia. 33 por 6 microfaradios. ¿Correcto? Entonces, por lo tanto, la carga adquirida va a ser igual a 33 por 6. 198 microcoulomb. Aproximadamente. Ahí está. Esa sería la carga. Si la carga que hemos calculado en el condensador es de 198 microcoulomb, entonces la energía almacenada en el capacitor en función de la carga es 1/2 de Q al cuadrado sobre C. 198 por 10 a la menos 6, esto elevado al cuadrado entre C, que es 6 por 10 a la menos 6. 3267 por 10 a la menos 6. 3000 267. por, así, 10 a la menos 6. Así, ¿está bien? Sí, así me sale. Ya. Esa sería entonces la energía que se almacena en el capacitor. Pero para hallar la energía almacenada necesitábamos hallar la carga. Pero para hallar la carga necesitábamos hallar la diferencia potencial entre este terminal A y C. Pero esta diferencia potencial va a ser tan igual que la diferencia potencial en el ramal de arriba como el ramal de abajo, porque ambos están en paralelo. He ahí la importancia del concepto de una configuración en paralelo y una configuración en serie. Hasta ahí hemos llegado entonces a hallar la primera parte. A. Vamos a la parte B. En la parte B dice, si se quita el condensador, sin el condensador, hallar las corrientes. Hay que hallar I y hay que probar el principio de conservación de la energía eléctrica. Principio de conservación de la energía. Ya está. Entonces hay que quitar el condensador y hay que establecer un nuevo circuito.
más. Tenemos una fuente, una resistencia interna, una resistencia externa de 2 ohmios. Esto de acá es de 1 ohmio, 24 voltios. Otra fuente está al revés. Este negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Y esta fuente es de 12. La resistencia interna de 0.5. La otra resistencia externa de 1.5. Y tenemos por acá otra fuente de 18 voltios. Una resistencia interna de 0.5. Y por acá una resistencia externa de 2.5. Ahí está. Se quitó el condensador y se unen los bornes, quedaría así el circuito. A, B, C, D y E. Correcto. Entonces, necesitamos establecer, hallar las corrientes que circulan por este circuito. Entonces, su punto de partida es la fuente de mayor voltaje. Vamos a suponer que sale una corriente I1. Llega al nodo A y se divide en I2, I3. En realidad, esa es una forma de, digamos, de asumir de que ese es el sentido, ¿no? Como se dice hipotéticamente, porque después de resolver el sistema de ecuaciones, si haya un valor, por ejemplo, negativo para I2, significa que la corriente no está circulando en ese sentido de A a C, sino de C a A. O al revés, si I3 es negativo, ¿no? También está circulando de C a A en sentido contrario, ¿no? En sentido, digamos, horario o antihorario, ¿no? O la otra forma de atacar este problema también es trabajar con dos mallas, ¿no? La malla superior y la malla inferior, que también es una forma simple, ¿no? De trabajar. Bien. Entonces empezamos. Malla A, E, C, D, A. Todo el ciclo completo. Entonces, cuando hablamos de la malla ASD, hay que analizar que la caída de tensión entre los terminales A y E, más la caída de tensión entre los terminales E y C, más la caída de tensión entre los terminales C y D, más la caída de tensión entre los terminales D y A, debe ser 0. De Kirchhoff. ¿Correcto? Esta es ley de Kirchhoff de los voltajes.
Ahora, una vez que ustedes han asignado ese sentido de la corriente, entonces la corriente nace en C, la corriente I1 nace en C, termina en A. Entonces empezamos con más, menos, más, menos. Para I2, esto será más, menos, más, menos. Así. Ya está. Entonces, entre A y E, ¿cuánto vale? Para la FEM. ¿Cuánto vale para la FEM? Es decir, la caída de tensión entre A y E, ¿a qué es igual? 12 menos 0,5i. 12 menos 0,5i. ¿Ya está? Ahora entre E y C, Menos 1,5i. 1,5i. Entre C y D, 2i. no, pues, acá es I2, acá es I2. Entre C y D, 2 y 1. 2 y 1. Y entre D y A, Y 1 más 24. es más o menos. Menos I1 más 24. Es decir, menos I1 más 24 igual a 0. Ya está. Ya está. Ahora hay que ordenar. A ver, acá tendríamos menos 2i1 menos i1, tenemos menos 3i1. Menos 1i1 menos 0,5 menos 2i2. 12 más 24, 36. 36. ¿Así está bien? Más 36. Igual a 0. Ahora, no hay forma de quitarle nada, entonces ahí queda. Solamente vamos a ordenarlo. Pasando al otro lado tendríamos 3i1 más 2i2 más 0i3 igual a 36. Correcto. Pero acá teníamos antes el nodo, en el nodo A teníamos I1 es igual a I2 más I3. Correcto, entonces acá vamos a tener I1 menos I2 menos I3 igual a 0. Ahí está, ya tenemos dos ecuaciones. Nos falta el siguiente. Ahí nomás, para que se vea. Vamos a analizar la malla inferior. A, E, C, B, A. Así. Entonces, en esta malla vamos a analizar la caída de tensión entre A y E más la caída de tensión entre E y C más la caída de tensión entre C y B más la caída de tensión entre B y A debe ser 0. Una vez que ustedes acá hayan seleccionado, la corriente I2 nace en A y termina en C. La corriente I3 nace en A, termina en C. Entonces, acá pasa para más, menos, más, menos.
Ya está. A ver, ¿cuánto es la caída de tensión entre A y E? Más 12 menos 0,5 y 2. Más 12 menos 0,5 y 2. Y entre E y C menos 1,5 y 2, ¿correcto? Entre C y B. ¿Cuánto es? Más, ¿no es cierto? Más 2,5 por I3. Entre B y A va a ser igual a menos, o perdón, más 0,5 por I3 y menos 18. ¿No sería más 18? Más 18. Ya está. Entonces, al sumar, ¿qué tendríamos acá? I2 más I2, 1,5 más 0,5 tendríamos, ¿cuánto? 2, ¿no? 2 y 2. Y I3, 2,5 más 0,5 más 3 y 3. 18 más 12, 30. Igual a 0. ¿Ya está? Ahora ordenamos. Acá, ¿qué tendríamos? I1, 0, más 2 y 2, menos 3 y 3, igual a 30. Ecuación 6. Ya está. Por lo tanto, ordenando las ecuaciones, ¿qué tendríamos? I1 menos I2 menos I3 igual a 0. La primera ecuación. La segunda ecuación es 3I1 más 2I2 más 2I2 más 0I3 igual a, ¿cuánto era? 36. 36. Y finalmente, 0 y 1 más 2 y 2 menos 3 y 3 igual a 30. Ahí está. Ahí tienen ustedes un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ahí está. Hay que hallar el determinante. ¿Cuánto sale el determinante? 1,
3, 0, menos 1, 2, 2, menos 1, 0, menos 3. Ustedes son especialistas en álgebra. Le aumentan uno, estas dos columnas, y lo multiplican en esto y después lo restan. ¿Se acuerdan o no? Ese es un método. El otro método más simple es 1. Elimino esta columna y esta fila, me quedaría 2, 2, 0, menos 3. Menos 1. Elimino esta columna y esta fila, quedaría 3, 0, 0, menos 3. Más menos 1. Elimino esta fila, esta columna y esta fila, quedaría 3, 0, 2, 2. Menos 21 sale. Menos 21. ¿Estás seguro, no? Menos 21. Ya está. Ya tiene entonces su determinante, su matriz. Ahora, ¿qué hacen? Simplemente hay que hallar, pues, I1, ¿no? I1. I1 va a ser igual ahí está. 0, 36, 36, menos 1, 2, 2, menos 1, 0, menos 3. Dividido entre el determinante. En el numerador con el 0 se va. Me quedaría menos 1. Menos por menos, más. Menos 6. El segundo o tercer factor es menos 1. Menos 1 multiplica esto. Más. ¿Cuánto es? 6 por 3, 18, 108. ¿Estoy en lo correcto o no? ¿Cuánto vale I1? Profesor, sería, queda menos 120 sobre menos 21. O sea que sería menos 114, no 108. 108 menos 6. No, o sea, no es 108, es menos 114. Menos 114 y menos 6, ¿no? O arriba de menos 114. Acá es menos 114. Vamos a volver a hacer, ¿ya? Estamos acá. Con el 0 se va. En el segundo factor es menos 1 por 36 por 3. Menos, ¿ah? Menos. 36 por 3. ¿Correcto? Este de acá abajo es 30. ¿Dónde? Vamos a hacer por partes, ¿ya? Vamos por partes. Todo es menos 21. En el numerador tengo así, 0 que multiplica a 2, 0 menos 3. Menos 1 que multiplica a 36, 0 menos 3. Más menos 1 por 36, 2, 2. Así es.
Ya está. Doctor, es, es en la columna 1 es 0,3630, no es 0,3636. Ah, no. A ver, primero es 0. Acá sale 2, 2, 0, menos 3. En la segunda columna es menos 1, o sea, menos 1 por 36. Ah, este es 3630. Menos 3. Y acá también es 3630. Ahora sí, ¿no? ¿Está bien? Sí, ahora sí está. Listo. Entonces acá es 0. Acá, esto de acá es más, menos. Con esto se hace 0. Acá es menos por menos, más. Me queda el menos en el numerador. O sea, me queda menos 36 por 3. Es 108. Acá en este factor sería 36 por 2. 36 por 2, pongo paréntesis, 36 por 2 menos 30 por 2. Así quedaría. A ver, ¿cuánto saldría? Ustedes son expertos. 40 40 céntimos. céntimos. 40 céntimos. Sí. Y ya está. De amperes. Por lo tanto, I1 me sale 40 séptimos de amperios. Ecuación 10. Y ya está. Entonces ya tenemos la corriente I1. Ahora hay que hallar la corriente I2. Y el otro ya podemos restarle nada más. Entre menos 21. ¿Correcto? Entonces nos vamos a esta matriz. Ahí está. Sería 1, 1, 3, 0. 1, 3, 0. 0, 36, 30. 1, 3, 0. 0, 36, 30. Menos 1, 0, menos 3. Menos 1, 0, menos 3. Ya está. Entonces, en el numerador, ¿qué tendríamos? 1, que va a multiplicar a 36, 30, 0 menos 3, menos 0, que multiplica a 3, 0, 0 menos 3, más menos 1, que multiplica a 3, 0 y 36, 30. Aproximadamente. En el numerador arriba tendríamos 36 por 3. En el segundo factor 0. En el tercer factor es menos. Vamos a ponerle menos paréntesis. 3 por 30 menos 0. Menos 0, ¿no? Entonces queda menos 36 por 3 y menos 3 por 30. 90 menos... A ver, jóvenes, ¿está bien o estoy mal? Sí, sí está bien pasado. Menos 198 entre menos 21. Es decir, más, ¿no? Sí. Ya, factorizando ahí séptima o tercia. 66 entre 7. 66 séptimos. Listo. Entonces acá tendríamos I2, 66 entre 7 amperes. ¿Ya está? Ya tenemos las tres corrientes y ahora nos faltaría, perdón, las dos corrientes, nos faltaría la tercera corriente y la tercera corriente o lo volvemos a hacer igual o simplemente I1, ¿cuál era?
I1 es igual a I2 más I3. I1 es igual a I2 más I3. De donde I3 va a ser igual a I1 menos I2. Y I1 es 40 séptimos. Menos 66 séptimos. Por lo tanto, I3 es menos 26 séptimos. Menos 26 séptimos. Ahí está. Fíjense la hipótesis que nosotros teníamos. En esta corriente 12, perdón, en la corriente 3, el valor de la corriente es menos. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces significa que la hipótesis que habíamos planteado acá no es la correcta. Entonces I3 está circulando en sentido contrario. Así. ¿Se dan cuenta? Así. De C a A. Importante. En cambio, las dos otras corrientes que habíamos asumido, el sentido de circulación está en lo correcto. Porque salió positivo para I1 y también para I2. Entonces, después les dicen, a ver, volver a rectificar el circuito, entonces tienen que corregir con el sentido de circulación con I3. Ya está. Hasta ahí hemos hallado las corrientes. Entonces, para poder restablecer el principio de conservación de la energía que necesitamos saber cuánta energía se suministra y cuánta energía se pierde o se disipa. Entonces veamos acá. Cálculo de energía suministrada y energía disipada. Obviamente la energía suministrada se da en las baterías. Correcto. Entonces vamos con la batería de 12 o de 24, ¿no? Esta es batería de 24 voltios. Tiene una resistencia interna de 1 ohmio. Entonces nosotros habíamos asumido el sentido de la corriente así, ¿no? I1. Correcto. I1. Vamos a asumir que este es el terminal A y B. Entonces, vamos a asumir que esta es la batería 1, potencia 1. Para determinar la potencia en esta batería necesito saber la caída de tensión, el voltaje entre A y D por la corriente que circula. Watts. Esa es la potencia. Entonces, para hallar la potencia I1 ya conozco, necesito hallar esta diferencia potencial. Diferencia potencial entre A y D. Si este es el sentido de circulación de la corriente, entonces tendría menos,
estaría hablando de 24 menos I1 o 1 por I1. 24 menos I1. ¿Y cuánto es I1? A 40 séptimos. 40 entre 7. ¿Cuánto es? 24 por 7 menos 40. 128. Séptimos. Por lo tanto, la potencia en la fuente de batería en la fuente de 24 voltios va a ser igual a 128 séptimos por 40 séptimos. Es decir, 5.000 120 entre 49 watts. Ahí está. Esa es la batería. Significa, como nos ha salido positivo, esta de acá, batería 1, de 24 voltios, suministra energía. Ya está. Vamos ahora a la batería de 12 voltios. Batería de 12. Esta batería de 12 es así. Menos más. Y tiene una resistencia interna de 0.5. Y el sentido de la corriente es así. Estamos acá, en la batería de 12. El sentido de la corriente I2, sentido positivo horario, va de A a E. Ahí está. Correcto. Entonces, la potencia, vamos a poner que esta es la batería 2. La potencia en la fuente de 2 debe ser igual a la diferencia potencial entre A y E por la corriente I2. Necesito saber la diferencia potencial entre A y E. Y esto va a ser igual a 12 menos 0.5 por I2. I2, ¿cuánto salía I2? ¿Dónde está? 66 séptimos. 66 entre 7.
¿Y cuánto vale esa diferencia potencial? $51. 51 séptimos de voltios. Por lo tanto, la potencia en la batería 2 va a ser igual a la diferencia potencial, la caída de tensión entre A y E por I2. Es decir, 51 séptimos por 66 séptimos. Sería igual a 3.366 entre 49 watts. Ya está. Tenemos entonces la potencia en la batería 2. Luego la batería de 12. Ahora veamos la batería de, ¿cuánto es? 18. Esta de acá es así. Siempre tienen que tener cuidado cuando analicen el sentido de la circulación de la corriente y también el sentido en que está el terminal de la fuente. Vamos a considerar que este es el terminal A y este es el terminal B. En este caso, la corriente está circulando en ese sentido. ¿Se dan cuenta? Cuando ustedes propusieron la hipótesis inicial de que la corriente estaba circulando de A hacia C y después hemos llegado a resolver el sistema de ecuaciones y hemos hallado que la corriente I3 circula en sentido contrario. Entonces, cuando ustedes van a hacer su cálculo, tienen que colocar tal cual han hallado el sentido de la corriente. I3 está yendo de B a A. Correcto, entonces necesitamos hallar la potencia disipada o suministrada, no se sabe. En el caso anterior, ¿qué hemos hallado? Esta de acá también suministra energía. P3. Entonces, la potencia en la batería 3 debe ser igual a la diferencia potencial entre A y B por la corriente I3. Y la diferencia potencial entre A y B va a ser igual, esta batería es de 18. Y de 0.5 ohmios de resistencia interna. Entonces va a ser igual a 18 menos 0.5 por I3. ¿Cuánto vale I3? ¿Dónde está I3? Menos 26 séptimos. ¿Cuánto vale eso? $31. Profesor, una pregunta. Dime.
al cambiar la dirección de I3, al arreglar la dirección, no tendríamos que al I3 tomarlo como positivo, ¿ya? Ah, sí, claro. Ah, sí, claro, acá sería más. Ya, entonces ahí sería 0.5 por 26, 13. Sería 18 menos 13. 5. Ah, perdón. Hay que multiplicar, ¿cuánto es? 0.5 por 26 es 13. 18 por 7 menos 13. Sería 113 entre 7. Voltios. Por lo tanto, la potencia en la batería 3 va a ser la diferencia potencial entre A y B por I3. Es decir, 113 séptimos por 26 séptimos. Sería 2938 entre 49 vatios. ¿Ya está? Igual, esta batería también suministra energía. Prácticamente las tres baterías suministran energía. Entonces, lo único que se pierde es en las resistencias. Ya tenemos entonces la energía suministrada. Ahora vamos a ver cálculo de energía disipada. Energía disipada. Y la energía disipada sería en las tres resistencias. A ver, vamos a ver. La potencia disipada va a ser igual a la resistencia de 2 ohmios por la corriente I1 más la resistencia de 1.5 por la corriente I2 al cuadrado más la resistencia de 2.5 por I3 al cuadrado. I1, 40 séptimos. I2, 66 séptimos. I3, 26 séptimos. Hay que sumar. ¿Cuánto suma esto? Bien, entonces, la potencia suministrada es igual. ¿Dónde está? P1, 5120. 5120 entre 49 más P2, 3366. 3366 entre 49 más P3.
2938. Ahí está. Entonces, el principio de conservación de la energía nos dice que la energía suministrada debe ser igual a la energía disipada. Si hay una cantidad que hay una diferencia, esa diferencia se va por efecto Joule. Ya saben, ¿qué significa efecto Joule? Significa que la energía cinética de los portadores de carga que se mueven en el sistema eléctrico, en los circuitos, se transforma en energía térmica, calor. Pero cuando un circuito es complejo o más, por ejemplo, de una laptop o de una computadora, en el interior tenemos los toroides, que vamos a ver en las siguientes clases. La energía entonces que se va a acumular o que se va a perder, perdón, por efecto Joule, se va a ir acumulando en el campo magnético del solenoide o del toroide. Bien, entonces antes que nos gane digamos, la sesión, vamos a llamar asistencia. Un segundo. Bien, jóvenes, se encuentra Larco Miranda. Presente, profesor. Buenos días, Araujo. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, Atalaya. Presente. Ok, Bardales. Buenos días, profesor. Buenos días. Barrantes. Presente, profesor. Ok, Bautista. Presente, profesor. Ok, Bendezú. Bendezú, ¿se encuentra Bendezú? Verdejo. Presente, profesor. Ok, Calderón. Presente, profesor. Ok, Cayupe. Presente, profesor. Ok, Chambi. Presente, profesor. Ok, Chariarse. Presente, profesor. Bien. Flores. Presente, profesor. Ok, Florian. Se encuentra Florian. González. Presente, profesor. Ok, Guillermo. Presente, profesor. Ok, Guamaní. ¿Se encuentra Guamaní? No está. Ramos, perdón, Machaca, perdón. Machaca presente, profesor. Ok, Martínez. Presente, profesor. Bien, Narvarte. Profesor.
Se encuentra Narvarte. Osís Cabello. Presente, profesor. Ok. Pacheco. Ok. Poma. Presente, profesor. Bien. Quispe Jara. Quispe Nestares. Presente, profesor. Ok. Quispe Toscano. Ramírez. Presente, Ramírez. Ok. Rodríguez. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Rojas. Presente, profesor. Ok. Santa María. Santa María presente, profesor. Turriarte. Turriente presente, profesor. Bien. Valdivia. ¿Se encuentra Valdivia? No está. Valdivia Llana, Valdivia Delgado. Presente, profesor Valdivia Llana. Ok, Beatriz. Valentín Barreto. Presente, profesor. Ok, Vicaña. Presente, profesor. Y Ancelupa. Y Ancehualpa. El segundo presente. Disculpe, profesor. Narvarte presente. Narvarte. Castañeda. Sí. Ok, a ver, vamos a revisar. ¿Quiénes están con falta? Bendezurriega, ¿está en el chat o no está? Bendezú. El otro que está con falta es Florian Quijada. ¿Está por ahí? Florian, o en el chat. Profesor. Presente. Ok, gracias. Guamaní Ramos, ¿está en el chat o no está? Quispe Jara. Presente, profesor. Ok. Quispe Toscano. No está. Valdivia Delgado. Profesor, el alumno Valdivia Delgado sí está en clase, solo que no tiene problemas con su micro, me parece. Ok, gracias. Ya. Solamente entonces, Quispe Toscano no está. Guamaní Ramos no está. Y Bendezú. ¿Correcto? Para guardar de una vez. Bien, chicos. Vamos a ver. Nos quedan 10 minutos. No se olviden, por favor, hoy día creo que, hoy día tiene laboratorio. No, práctica, ¿no? No, hoy día es laboratorio, profesor. Perdón, estoy perdido como huevo en ceviche. Hoy día es práctica. Laboratorio, perdón. La siguiente semana es examen parcial. ¿No? Jóvenes. Ya saben que ahí tienen una tarea para el examen parcial. Tienen que subirlo a mi correo, por favor. La solución de la práctica del trabajo para su examen parcial. ¿Están escuchando? Profesor, disculpe, ¿se lo enviamos a su correo, dijo? Sí, para calificarlo, porque el aula virtual no, como yo no tengo acceso, que eso tenía el profesor Tafur, pues. Lamentablemente falleció y ya estoy colaborando en este ciclo. Si no, se iban a quedar sin profesor. Bien, a ver, ¿dónde estábamos? Profesor, disculpe, ¿hasta qué plazos me entrega? A ver, no le puse fecha, creo, ¿no? No. A ver, necesitamos, a ver, el parcial va a ser el lunes. Supongo que en el horario de clases, no sé cómo es, porque yo nunca he estado dictando este curso, ¿no? Entonces, a ver, tienen toda esta semana para hacerlo, pues. Tienen que entregar máximo el día sábado. ¿Por qué? Porque esa nota necesitamos para calificar el examen, subirlo, el examen parcial. ¿Está bien? Máximo tiene este sábado, suficiente. Hasta el sábado, porque tengo que calificar.
¿Está bien, jóvenes? Ok, profesor. Listo, profesor. Bien. Ahora nos quedan 7 minutos. Vamos a hacer una... No encuentro la... Acá está. Profesor, ¿PDF, Word o cualquier formato? En PDF, en Word, en igualito es. Cualquiera de ellos. No hay problema. A ver, jóvenes. El tema siguiente para la siguiente sesión, que va a ser el día jueves, el día miércoles, es campo magnético. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer ahí se ve el PPT. Sí, profesor, sí se ve. Bien. Entonces vamos a hacer estos 3 minutos que nos quedan simplemente un repaso rápido. El magnetismo. Fíjense que la tecnología actual, pues, todo es proceso de desarrollo de todo, un conjunto de investigadores, científicos, de todos, ¿no? Una contribución en general. Y ahora estamos ya en la nanotecnología. Bien, entonces el magnetismo, pues, es una propiedad de la materia. ¿Por qué un material es magnético? Porque están alineados los átomos de tal manera que tienen esa propiedad. O sea, vamos a la parte ya física moderna, ¿no? En física moderna les van a explicar cómo es eso. ¿Qué significa eso? De que los electrones en el átomo están rotando, ¿no? O sea, es como la Tierra, ¿no? La Tierra rota alrededor de su eje, también rota alrededor de la órbita Sol. Igualito es el electrón rota alrededor del núcleo del átomo, entonces también rota en su propio eje. Ese se llama spin del electrón. Entonces, cuando los spines de los electrones están orientados en una sola dirección, sí adquieren ciertas propiedades, y esa es una de ellas que vendría a ser en el caso de los materiales magnéticos, ¿no? Entonces, un material magnético tiene, pues, esa propiedad. Ahora, cuando nosotros hemos estudiado campos eléctricos, hemos entendido de que el campo eléctrico se origina únicamente cuando tenemos un material cargado. O sea, puede ser una distribución discreta, o sea, un conjunto de cargas, por ejemplo, un electrón, un chorro de electrones, un chorro de protones. Por ejemplo, en el acelerador de hadrones en Viena hicieron chocar protones contra protones. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos protones están cargados positivamente. Y ese protón genera campo eléctrico positivo, y el electrón campo eléctrico negativo. ¿Cuál es la diferencia? De que nosotros podemos encontrar dentro piones o partículas cargadas individualmente, cosa que en el magnetismo no podemos encontrar un monopolo, es decir, no existe digamos así, un monopolo. O sea, yo no puedo tener un solo polo norte y un solo polo sur, no existe, no hay. En la naturaleza no hay forma. Si ustedes tienen un imán o un imán y lo rompen, y si lo rompemos esto por la mitad, va a aparecer el polo norte y el polo sur. Lo rompen y aparece otra porción, ¿no? 2 porciones. Va a aparecer su polo norte y su polo sur. Es decir, no existe monopolo magnético. No tenemos, no existe en la naturaleza. Pero ¿por qué, por ejemplo, como le dicen, hay un motor monopolar? Ese es otro tema, ¿no? El motor monopolar, que ustedes lo pueden construir. Bien, entonces, cuando tienen un imán, cuando los imanes se juntan, ¿no? Se unen, polos nortes
o sea, norte con norte, acá hay una repulsión, hay una fuerza de repulsión magnética, que vamos ahora a cuantificar más adelante. Y cuando los polos son opuestos, polo norte y polo sur, estos se van a atraer, pues, ¿no? Hay una atracción. Así. Es una propiedad, pues, del magnetismo. Bien. ¿Cuál es la característica que nosotros necesitamos saber? Fíjense, también en el caso del planeta, nuestro planeta, es un campo magnético gigante, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Observen acá geométrica, mejor dicho, comparamos, ¿no? Nuestro polo norte geográfico, en el polo norte geográfico está el sur magnético, es decir, el imán, ahí está dividido, como si fuera un imán gigante. Pero las líneas del campo magnético terrestre nacen en el sur magnético terrestre y terminan en el sur magnético terrestre, es decir, polo norte. Entonces, en este espacio donde ustedes pueden orientarse a través de una brújula, colocamos una brújula y la brújula siempre se va a orientar, la aguja el norte magnético de la brújula se va a orientar hacia el norte geográfico. ¿Por qué? Porque ahí está el sur magnético. Significa entonces que el polo norte de la aguja magnética se atrae con el sur magnético de nuestro planeta Tierra. Por eso que cuando ustedes colocan un imán, ¿no? Un imán, y este imán siempre va a estar apuntando así. Así. El norte magnético del imán apunta hacia el sur magnético terrestre. Entonces, por eso que digamos, los soldados y cualquier persona en alta mar, en cualquier sitio, utilizan la brújula para orientarse. Bien. Entonces, el campo magnético terrestre es un campo magnético originado. ¿Dónde se origina nuestro campo magnético terrestre? Fíjense, ¿eh? ¿Cuál es la importancia de nuestro campo magnético? Si ustedes observan acá en la figura, esta figura pequeñísima, ¿correcto? Este es nuestro planeta Tierra. Y este es el Sol. ¿Se dan cuenta? La corriente, o sea, el viento solar, ¿qué hace? Impulsa tanta energía del Sol de que nuestro campo magnético terrestre se deforma. Es como si fuera una cometa inmensa de millones de kilómetros. ¿Qué hace? ¿Cuál es la propiedad de nuestro campo magnético? Justamente nuestro campo magnético nos protege de esta energía enorme que provee el Sol, la radiación solar. El viento solar sopla de tal manera que nuestra protección contra esta radiación viene a ser nuestro campo magnético terrestre. ¿Dónde se origina el campo magnético terrestre? En el núcleo. ¿Se dan cuenta? ¿No? En el núcleo. ¿Y el núcleo qué viene a ser? Viene a ser una mezcla líquida de hierro, de níquel, de cadmio. Y esos rotan y eso produce el efecto dínamo. ¿Qué es el efecto dínamo? ¿Qué quiere decir? Que la rotación de los electrones, ¿no? De los electrones en esa masa de núcleo líquido generan campo magnético. Y ese campo magnético es la que nos protege de la radiación solar. Correcto. Y fíjense que el campo magnético en la historia de nuestro planeta ha sufrido ya de inversión polar. Es decir, ¿qué significa eso? Que el campo magnético cambia de polaridad. Cambia de polaridad y ha cambiado. Y ahora estamos en ese proceso. Estamos alrededor de
de los 500 a 750.000 años. Cada 750.000 años en promedio cambia la polaridad del campo magnético terrestre. Y ese cambio pues obviamente origina una serie de cambios, catástrofes, ¿no? Dentro de nuestro planeta. Bien, entonces por hoy día nos quedamos acá porque tengo que cerrar el Zoom. Estaremos entonces comunicándonos en la siguiente sesión el día miércoles. Profesor, disculpe, ¿va a subir las clases anteriores a esta? Sí, por supuesto. Que no lo he subido adelante. Sí lo he subido, está en el aula virtual. A ver, descárguenlo. Ahora también lo voy a subir, no se preocupen. Bien, jóvenes, cuídense. Un abrazo a todos. Cuídese, profesor. La tarea es el sábado, ¿no, profesor? ¿Me confirma?